La Dama de Mármol. El jaque mate de Alba Thorne. Black Pawn, suscríbete a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones y dale me gusta a este video, ahora mismo. El precio del silencio y la mirada vacía. Se sentó en la audiencia de divorcio tan silenciosa como una estatua, mientras su marido, Julián Cortés, sonreía y dividía sus bienes. Alba Thorne no dijo nada. No luchó. No lloró. No discutió por un solo euro más. Él pensó que estaba rota, una hermosa cáscara vacía que finalmente estaba desechando. Salió de la sala del tribunal con su joven amante riendo. 6 meses después, esa misma risa se ahogó en su garganta cuando vio las fotos de los paparazzi. Alba subía al megayate más exclusivo del mundo en Marbella, recibida en la cima, no por un nuevo amante, sino por el único hombre que podía destruirlo por completo. La sala de conferencias del piso 48 en Jacobs, Lozano y Pineda era una tumba de mármol importado, tapicería gris asfixiante y el olor a dinero viejo. El aire reciclado y enfriado a precisos 20 grados Celsius se sentía demasiado escaso para respirar. Era una sala construida para la ejecución silenciosa e incruenta de vidas, matrimonios y fortunas. Al otro lado de una vasta y reflectante mesa de caoba, Julián Cortés observaba a su esposa, su futura exesposa, Alba Thorne. Tenía que admitirlo, seguía siendo un triunfo estético. Llevaba un sencillo vestido de vaina sin mangas, en un tono crema que probablemente tenía un nombre como cáscara de huevo u ostra. Estaba diseñado para indicar un gasto discreto, un gusto que él había cultivado en ella. Su cabello oscuro, casi negro, estaba recogido en un moño tan severo que parecía doloroso, resaltando sus pómulos afilados. Pero eran sus ojos lo que lo ponían nervioso. Eran de un azul cristalino claro y estaban fijos en el arreglo floral de 5.000 euros en el centro de la mesa, como si contuviera los secretos del universo. Estaban, se dio cuenta, completamente en blanco. No había ira, ni tristeza, ni nada. Como puede ver, Alba, ronroneó su abogado, Roberto Jacobs, un hombre cuyas rayas diplomáticas, a medida y sonrisa reptiliana, costaban 2.000 euros la hora. El señor Cortés ha sido excepcionalmente, incluso se podría decir profundamente, generoso. Julián permitió que una pequeña sonrisa indulgente tocara sus labios. Estaba siendo generoso. Le estaba dando el apartamento en el centro, una propiedad que le había comprado como estudio de pasatiempo hacía una década y que literalmente había olvidado que poseía. Le estaba dando una suma global, un paquete de indemnización, en realidad. 7 cifras, lo había llamado Roberto, como si fuera un gran gesto. Para Julián, cuyo patrimonio neto era un número tan grande que era abstracto, era un error de redondeo. Era lo que había gastado en el fin de semana de cumpleaños de Clara. Se había preparado para la guerra. Cuando se lo había dicho por primera vez hacía 6 meses, había sido una emboscada calculada. Había regresado a casa de un viaje de negocios a Ibiza con Clara y simplemente le había informado a Alba que estaba enamorado y que el matrimonio había terminado. Había esperado el despliegue operístico completo. Los gritos, las acusaciones, las lágrimas, el discurso de «¿Cómo pudiste después de todo lo que he sacrificado por ti?» Tenía sus respuestas listas. Tenía su chequera abierta. En cambio, Alba había levantado la vista del libro que leía. Había procesado sus palabras
y después de un silencio que se prolongó durante 10 segundos agonizantes, simplemente había dicho: «Entiendo». Luego había cerrado su libro, lo había puesto en la mesita auxiliar y había subido las escaleras. A la mañana siguiente, ella y unas pocas maletas se habían ido. Sin líos, sin drama, solo un vacío. Su silencio había sido decepcionante. Le había robado su victoria, el momento en que podía ser el conquistador magnánimo y arrepentido. Ahora, en esta sala de conferencias estéril, su silencio era simplemente irritante. «Alba», la instó Roberto, la seda de su voz deshilachándose en impaciencia. «Estos términos, como he dicho, no son negociables, pero requerimos su firma para seguir adelante». La mirada de Alba finalmente se levantó lentamente de las flores. Se desvió de Roberto, de su propia abogada, una mujer de mediana edad, de aspecto ratonil, llamada Sara, que parecía completamente fuera de lugar, y aterrizó en Julián. Él contuvo el aliento. Estaba preparado para el odio. Estaba preparado para las lágrimas. No estaba preparado para el vacío impersonal y cortés que vio. Era la mirada que le darías a un extraño en un metro lleno de gente, una fracción de segundo de reconocimiento antes de desviar la mirada. No estaba mirando a su marido. Estaba mirando un obstáculo. «Acepto los términos», dijo. Su voz clara y baja no tembló. Era la primera vez que la escuchaba en meses, y era la voz de una extraña. Julián casi se inmutó. Había querido que ella luchara. Había querido ganar esa lucha. Había querido decirle: «Alba, sé razonable. Esto es lo mejor. Necesito ser feliz». Su silenciosa e inmediata capitulación se sintió como un truco. Era antinatural. Solo confirmó su diagnóstico privado de toda la vida. Era débil, frágil. Había construido toda su existencia sobre el andamiaje de su vida, y ahora que él lo estaba quitando de debajo de ella, ella simplemente se estaba derrumbando. Su abogada, Sara, se sintió visiblemente aliviada, como si hubiera esperado que su cliente fuera destrozada. Ella jugueteó con la gruesa pila de documentos y los deslizó sobre la madera pulida. «¿Será cortés?», comenzó Sara. «Alba, ¿estás segura de que no quieres...?» «Estoy segura», dijo Alba, interrumpiéndola. No con desprecio, pero con una finalidad que hizo que incluso Roberto Jacobs se enderezara un poco. Alba buscó en su sencillo bolso de cuero sin marca. Ignoró la hilera de relucientes plumas Montblanc, plateadas dispuestas como herramientas quirúrgicas. Sacó un bolígrafo Bic de plástico azul barato, de los que se compran en paquetes de 10. Lo hizo clic. El sonido, un chasquido agudo, fue obscenamente fuerte en la tranquila habitación. No leyó los documentos, simplemente pasó a la última página. Firmó su nombre. Alba Thorne, no Alba Cortés. Ya había recuperado su nombre. Volvió a tapar el bolígrafo. Se puso de pie. Asintió una vez, un gesto rápido y despectivo a su propia abogada. No miró a Julián. No miró a Roberto. Cogió su bolso y caminó hacia las enormes puertas de roble. «Alba, espera», dijo Julián, poniéndose de pie. Fue un impulso involuntario. Ella se detuvo con la mano en el pomo del latón, pero no se dio la vuelta. «¿Para qué, Julián? Eres libre. ¿No es eso lo que querías?» Abrió la puerta y se fue. El silbido del cierrapuertas fue el único sonido. Roberto Jacobs exhaló un largo y lento aliento. «Bueno, ese fue el divorcio de alto perfil más fácil de mi carrera. Esa suma global, Julián, ¿eh? Volverá en 6 meses cuando se le acabe. No sabe cómo administrarse». «Estará bien», dijo Julián, volviéndose a hundir en su silla. Se aflojó la corbata Hermès. «Es resiliente». Ya estaba sacando su teléfono.
envió un mensaje de texto a Clara, que esperaba en per se para un almuerzo de celebración. Hecho. Pide el Patras del 82. Sintió una profunda y eufórica sensación de alivio. Era libre. Se dirigía a Marbella el próximo mes para cerrar el acuerdo Apex, el que lo convertiría en una leyenda. Se dirigía a una nueva vida con una joven de 24 años que lo adoraba. Era Julián Cortés, y acababa de ganar. Entonces, mientras bajaba en el ascensor, en un capullo de acero espejado, ¿por qué la imagen de sus ojos en blanco y ese bolígrafo de plástico barato le hicieron sentir un escalofrío repentino e inoportuno? Se lo quitó de encima. Era solo el eco de una vida ya terminada. Pues, el despertar del Quant. Silencio calculado. Alba Thorne no tomó un taxi a casa de una amiga. No fue a un bar a tomar una copa fuerte. No fue al aeropuerto para encontrarse en Italia. Tomó el metro, un rostro anónimo en la multitud de la tarde, y fue al apartamento del centro, el que Julián tan generosamente le había permitido quedarse, sin saber que siempre había sido legal y emocionalmente su cápsula de escape. El apartamento era la antítesis del opulento y asfixiante ático que había compartido con Julián. El ático era todo pan de oro, maderas oscuras y sedas pesadas, un museo que Julián se había construido a sí mismo. El apartamento era una caja blanca y limpia. Era un espacio de superficies duras, paredes blancas y ventanales de suelo a techo que daban a la brillante e impersonal cuadrícula de la ciudad. La sala de estar principal no estaba dominada por un sofá, sino por una estación de trabajo hecha a medida. 3 monitores 4K, una torre de servidor zumbando silenciosamente en un gabinete ventilado y un teclado que hacía clic con la satisfactoria precisión mecánica de un arma. Caminó hasta la mesa de la consola junto a la puerta y colocó sus llaves en un pequeño cuenco de porcelana blanca. Se quitó los zapatos, fue a la cocina minimalista, sacó una botella de agua con gas de la nevera y bebió con la mano tan firme como la de un cirujano. Nufuo había estado en silencio durante los últimos 6 meses. Había sido meticulosa. Julián Cortés había cometido el error más común de los hombres poderosos. Había asumido que la falta de ego significaba una falta de intelecto. Había conocido a Alba en la inauguración de una galería de arte moderno. Vio a una estudiante de historia del arte impresionante y tranquila. Vio a una mujer que se contentaba con ser un accesorio hermoso y plácido. No vio a la otra Alba, la Alba que se había graduado del MIT a los 19 años, con doble titulación en matemáticas y economía cuantitativa. La Alba que, antes de cumplir los 21, era la analista más solicitada en un fondo de cobertura secreto tan exclusivo que no tenía nombre en su edificio. Ella había construido los algoritmos predictivos que vieron venir el colapso de 2008 6 meses antes que nadie. Ella había dejado todo eso por Julián. Él había encontrado su inteligencia intimidante. «No quiero llegar a casa y hablar de derivados, Alba», había reído al principio de su relación. «Quiero llegar a casa y simplemente estar. Quiero una compañera, una esposa». Así que se había convertido en una. Había guardado su mente brillante e inquieta, escondiéndola detrás de una máscara de elegancia plácida. Aprendió a planear sus galas, a administrar sus 3 hogares y a escuchar cortésmente sus monólogos sobre instintos asesinos. Había creído, por un breve y tonto tiempo, que era un intercambio justo por amor. El día que encontró una sola extensión de cabello rubio y un pendiente Cartier en su neceser de viaje, fue el día en que el intercambio se canceló.
Pero no fue la infidelidad lo que selló el destino de Julián. Fue lo que encontró 3 días después. Estaba en su despacho, una habitación que él llamaba el santuario, buscando un documento fiscal. Julián, a pesar de su genio, era un desordenado organizacional. Tiraba todo en los cajones, escondido dentro de una copia antigua, encuadernada en cuero de El arte de la guerra, un libro que sabía que nunca había leído. Había un pequeño disco duro cifrado de color negro, mate. Había usado la misma contraseña que usaba para todo, el ticker bursátil de su primera gran victoria. APX1. Alba tardó menos de 4 minutos en eludir el cifrado básico. Le llevó el resto de la noche comprender lo que estaba mirando. Julián no era solo un tiburón. Era un criminal de alto nivel. Estaba ejecutando un sofisticado fraude de valores de varios años. No solo la estaba engañando a ella, estaba engañando a todos. Estaba usando una red de corporaciones fantasma, Emprendimiento Cisne, Grupo Nautilus, para inflar artificialmente el valor de sus participaciones de capital privado antes de descargarlas en sus propios inversores. Era un clásico pump and dump, pero a una escala que era asombrosa en su audacia. El acuerdo Apex, por el que se trasladaba a Marbella, iba a ser su obra maestra, una puntuación final masiva, antes de salir, dejando a sus socios e inversores con una bolsa multimillonaria de acciones sin valor. Alba se sentó en el suelo de su oficina hasta que salió el sol, el resplandor del portátil iluminando su rostro. No sintió ira, no sintió traición. Sintió frío. Era el frío limpio, puro y estimulante de una ecuación compleja que finalmente se equilibraba hermosamente. La esposa trofeo murió en ese suelo. La experta en finanzas cuantitativas renació. Ella copió el disco. Pasó los siguientes 2 meses no en spas o en almuerzos, sino en este apartamento. Rastrea el dinero. Cruzó cada transacción. Aprendió a programar en 3 nuevos lenguajes para seguir los rastros de datos a través de servidores irrastreables en las Islas Caimán y en Europa del Este. Construyó un expediente, un caso de datos irrefutable, matemáticamente seguro, que no solo pondría a Julián en prisión, desmantelaría todo su imperio. Fue entonces cuando se dio cuenta de por qué no podía discutir en el divorcio. Discutir significaba apego. Luchar por su generoso acuerdo significaba aceptar su dinero sucio. Ella no quería nada de él. Su silencio no era debilidad. Era una cuarentena. Ahora, de pie en su cocina, terminó su agua. Entró en su dormitorio. En su cómoda, junto a una única fotografía enmarcada, había un teléfono satelital. La foto era de ella a los 20 años, con toga y birrete de graduación, de pie junto a un hombre fornido de pelo plateado. Cogió el teléfono y marcó el único número en su memoria. Una voz contestó al primer timbre. Era un barítono profundo y culto con un acento que era una mezcla de británico y algo inconfundible, como el de un hombre de todas partes. «Thorne», dijo la voz. «Está hecho, Marco», dijo Alba. «El divorcio está finalizado. Estoy legalmente limpia, sin conflictos de interés». Hubo una pausa, luego una risa baja y apreciativa. «Excelente. El acuerdo Apex de Julián está entrando en su fase final. Presenta ante la Junta en Marbella el próximo mes». «Lo sé», dijo Alba. «Él mismo ha programado su propia ejecución. Se cree un león, Marco. Es solo un cordero y se está metiendo en el matadero». «El jet está repostado en Teterboro. Despegue cuando quieras», dijo el hombre. «El Olimpo ya está atracado en Puerto Banús», y Alba
Sí, bienvenida de nuevo. El mundo ha estado demasiado tranquilo sin ti. Alba miró su reflejo en la ventana oscura. La mujer pálida y vacía de la oficina del abogado había desaparecido. En su lugar había una mujer con ojos que brillaban como acero cortado. No soy yo de quien tienes que preocuparte por estar en silencio, dijo y terminó la llamada. Julián Cortés se sintió, por primera vez en su vida, invencible. La vida después de Alba fue una espectacular mejora en alta definición. Clara era una supernova, una explosión de laca rubia, bronceados extasiados y adoración vocal. Ella era, también estaba descubriendo, espectacularmente cara, una hermosa máquina ronroneante diseñada para convertir dinero en ruido y publicaciones de Instagram. Pero eso estaba bien. El acuerdo Apex estaba a punto de convertirlo en una leyenda. Estaba sentado en el Sky Lounge de su nuevo ático. Había vendido el que compartió con Alba. Demasiados recuerdos rancios mientras Clara dirigía un equipo de mudanzas, instalando una lámpara gigante con forma de caballo cromado. «No es divino, osito», gorjeó ella. «Es minimalista. Dice que tenemos poder, pero somos juguetones». «Es algo, cariño», dijo Julián, revisando sus correos electrónicos. «Ahora necesito que te calles un poco. Papá está trabajando». «Siempre estás trabajando», hizo un puchero ella, apoyándose en sus hombros. Olía a champán y a Baccarat Rouge. «¿Es por lo del Apex? Vas a ser brillante. Eres brillante». «No es el acuerdo», espetó Julián. Su buen humor se evaporó. «Es Rivera. Marco Rivera». El nombre era una maldición en los círculos de Julián. El hombre era un mito, dinero antiguo tan profundo que hacía que la fortuna de Julián pareciera un premio de lotería. Rivera dirigía su imperio global, Grupo Rivera, desde un lugar no revelado, que se rumoreaba era su megayate de 100 metros, el Olimpo. Él era el único inversor que Julián necesitaba para que el acuerdo Apex no solo tuviera éxito, sino que fuera un éxito rotundo. La participación de Rivera era el sello de legitimidad. Atraería el último dinero institucional escéptico, y durante 3 meses sólidos, Rivera había sido un fantasma. «Está demorando», dijo Julián, agitando el whisky en su vaso. «Mi presentación a la Junta en Marbella es en 2 semanas, y su gente simplemente sigue retrasando. El señor Rivera está evaluando los datos». «¿Qué datos? Es el acuerdo más limpio y rentable de la década». «Quizás solo tiene celos», ofreció Clara, besando su sien. «Es viejo. Tú eres tú. Tú eres el futuro». Julián sonrió. Ella era simple, pero a él le gustaba eso. «Tienes razón». Unos días después, estaba en una cena de celebración con sus socios. Estaba de muy buen humor. Acababa de comprar un nuevo Ferrari, a juego con el de Clara. Pasó su teléfono mostrando un pequeño artículo en la página 6. Era una foto granulada, tomada con teleobjetivo, de Alba, de todas las personas. Estaba sentada en una cafetería al aire libre en París, con gafas de sol y leyendo un libro. ¿Ves? Julián bramó riendo. «Esa es mi ex. Parece que lo está llevando bien. En su viaje de come, reza, ama. Bien por ella. Sin rencores». Sus socios se rieron con él. Clara, sentada en su regazo, se rió entre dientes. «Se ve tan aburrida. Seguro que el libro trata sobre sentimientos». Julián se rió. La punzada de malestar que había sentido después del divorcio había desaparecido por completo. Casi sentía lástima por Alba con su pequeño apartamento y sus tristes viajes en solitario. Era una nota al pie. 3. La leyenda del Olimpo. La reina regresa por su trono. Al día siguiente, mientras empacaba para Marbella,
Su mundo se hizo añicos. Estaba en su escritorio firmando la lista de pasajeros de su jet privado. Clara estaba en la otra habitación, discutiendo con su estilista sobre qué ponerse para el Gran Premio. Sonó su línea privada. Era Roberto Jacobs. Julián, tenemos un problema. No es buen momento, Roberto. Voy camino al jet, a Marbella. No vas a Marbella, Julián. No para esta reunión. La voz de Roberto era tensa, delgada. La Junta acaba de posponerlo indefinidamente. Julián detuvo el bolígrafo que flotaba sobre el papel. ¿Qué? No pueden. ¿Bajo qué autoridad? Es mi trato. De Rivera, dijo Roberto. No solo se estancó, Julián, se movió contra ti. Envió un auditor, una nueva firma, una de la que nunca he oído hablar. Pero estamos limpios, gritó Julián. Los libros están limpios. ¿Lo estamos, Julián? ¿Lo estamos realmente? La voz de Roberto se volvió de repente muy fría. Porque esta firma, Analysis Thorne, enviaron un archivo, un informe de hallazgos preliminares. Julián, es todo. Las empresas fantasma, Cisne, Nautilus, los plazos, las cuentas de las Caimán. Son datos que nunca vi, datos que me aseguraste que no existían. Un sudor frío brotó en la piel de Julián. El bolígrafo en sus manos se partió. Thorne. Analysis Thorne, susurró el nombre, con sabor a ceniza. Ese es el nombre en el membrete, dijo Roberto, su voz sombría. Y no solo están auditando, han presentado una oferta paralela. Una adquisición hostil de toda la cartera Apex, respaldada por el holding de Rivera. ¿Thorne? La mente de Julián corría. Era una coincidencia. Un nombre común. Tenía que serlo. ¿Quién lo dirige? ¿Quién es esta Thorne? Hubo un silencio largo y terrible al otro lado de la línea. Esa es la parte que no te va a gustar, Julián, dijo Roberto. Su voz bajó a un susurro. La CEO, la analista principal, la que firmó el informe, es Alba. El teléfono de Julián se le resbaló de la mano. Cayó al suelo de mármol y se deslizó. La voz de Roberto, un pequeño zumbido frenético. Alba. Alba. La esposa tranquila. La estudiante de historia del arte. La mujer leyendo un libro en París. Recordó su rostro en la sala de conferencias. El vacío. La total falta de emoción. El bolígrafo de plástico barato. No había sido derrota. No había sido debilidad. Había sido desprecio. La cafetería parisina de la página 6, donde se había visto a Alba, era, de hecho, la terraza privada de alta seguridad de un banco en Ginebra. El libro que leía era el borrador final del informe de diligencia de vida de 200 páginas sobre toda la fraudulenta carrera de Julián Cortés. Analysis Thorne. No era una firma nueva. Era una resucitada. Era el nombre del negocio de consultoría que Alba había soñado en su dormitorio del MIT, el que había planeado comenzar antes de que Julián la convenciera de que su vida era mejor. Había registrado el nombre 2 días después de encontrar el disco duro, el dinero del acuerdo, la generosa suma global de 7 cifras. Alba había salido de la oficina del abogado a su apartamento, y en su primer acto oficial como mujer libre, había transferido la cantidad completa a un fondo de caridad para víctimas de delitos financieros. Fue un acto poético de limpieza, una corrección del mercado. No necesitaba el dinero sucio de Julián, tenía el suyo propio. Antes de conocer a Julián, su antiguo jefe, el hombre que la había sacado del programa de doctorado del MIT, la había nombrado socia. Cuando se fue, no solo se marchó. Había puesto sus acciones en un fideicomiso ciego administrado por una firma discreta en Zúrich. Durante 8 años, mientras ella planeaba bailes de caridad y elegía tapicerías,
Su participación original en ese fondo se había capitalizado. Se había invertido en los mismos algoritmos que ella misma había construido. Cuando reactivó la cuenta 6 meses atrás, se había quedado mirando el número en la pantalla. Era, y había sido durante años, masivamente rica de forma independiente, mucho más rica de lo que Julián nunca supo. Había cobrado una fracción para financiar Analysis Thorn. Ella había vuelto a contratar a su antiguo equipo. Ravi, su genio de la minería de datos que podía sacar una contraseña de la nada. Anya, su contable forense que podía seguir un solo euro a través de un huracán de empresas fantasma. Habían estado trabajando en una oficina alquilada y segura en Ginebra, y todos eran ferozmente leales a la mujer que pensaron que acababa de estar de sabático. Su primer y único cliente fue Marco Rivera. Marco no era solo un antiguo jefe, era el hombre de la fotografía. Había sido su mentor, un padre sustituto y el empresario legítimo más peligroso del mundo. Se había enfadado cuando ella se había retirado a los 22 años para casarse con ese llamativo corredor de bonos de segunda categoría con buen pelo. Alba, sentada en su caja blanca de apartamento, había hecho la llamada. «Marco, soy Alba Thorn». «Alba», había respondido, su voz llena de calidez y tristeza. «Han pasado 8 años. Pensé que estabas catalogando arte». «Lo estaba», había dicho, su voz monótona. «Ahora estoy catalogando un fraude de valores de alto nivel. Tu objetivo Apex y tu potencial nuevo socio, Julián Cortés». La calidez de su voz se desvaneció, reemplazada por una precisión escalofriante. «Continúa». Ella lo expuso todo. Las empresas fantasma, las opciones retroactivas, el comercio ficticio para inflar el volumen, el cronograma para el pump and dump final. Habló durante 10 minutos, un flujo ininterrumpido de datos. Cuando terminó, hubo un largo silencio. «¿Cómo sabes esto?», preguntó Marco. «Es descuidado», dijo Alba. «Y pensó que yo era estúpida. Guardó los datos en un disco cifrado. Usó el ticker de su primera acción como contraseña». Otro silencio, este vibrando con lo que sonó como risa reprimida. «¿Y qué quieres, Alba? ¿Venganza?» «La venganza es emocional, Marco. Esto es un balance», dijo Alba con frialdad. «Julián no es solo un mal marido, es un mal riesgo. Toda su compañía es un castillo de naipes. Su acuerdo Apex es el queroseno, y está a punto de encender la cerilla. Perderás tu inversión, y cientos de tus socios perderán sus pensiones. ¿Así que llamas para advertirme?» «No, llamo para hacer una propuesta. Mantienes tu inversión. Te detienes. Exiges una auditoría de terceros». «¿Y ese tercero?», dijo. «Seré yo, Analysis Thorn. No solo expondremos el fraude, encontraremos el valor real, porque está tan centrado en la estafa que se ha perdido los activos reales. Y cuando la compañía colapse y los federales intervengan, estaremos esperando. No solo lo venderemos en corto, Marco, lo compraremos, por unos céntimos». Esta vez, Marco Rivera se rió. Fue un sonido profundo y poderoso, como un motor arrancando. «Te quitó tus mejores años, Alba». «Me quitó mi tiempo», corrigió ella. «Ahora le estoy cobrando por ello, a mi tarifa antigua. Más intereses». «El jet estará en Teterboro a medianoche», dijo Marco. «Bienvenida de nuevo, señora Thorn. El mundo ha estado demasiado tranquilo». El ocaso del antiguo rey. Julián Cortés era un hombre en caída libre. El informe de Analysis Thorn no era solo un informe, era una detonación. No solo había llegado a la Junta, Alba había, con precisión quirúrgica y matemática, enviado copias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
CNEPBB, a la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y al golpe de gracia, el Financial Times. La historia estalló un martes. Cortés, a un lado, el acuerdo Apex de Julián Cortés, revelado como un castillo de naipes. El artículo citaba ampliamente el informe, elogiando a la anónima Analysis Thorne como una nueva firma de gran agudeza, cuyos analistas poseían una comprensión casi profética del fraude de mercado. Lo calificó como una obra maestra de la investigación de datos financieros. La repercusión fue inmediata. Sus activos fueron congelados al mediodía. Sus socios, aquellos con los que había reído sobre Alba, presentaron una demanda de $500 millones antes de las 3 p.m., nombrándolo personalmente. La CNMBB abrió una investigación pública formal. Su nombre, una vez sinónimo de éxito agresivo, ahora era tóxico. Estaba en el ático, rodeado de las lámparas con forma de caballo cromado de Clara y las alfombras de piel blanca, viendo cómo su vida se disolvía en un bucle en la CNBC. Te están llamando estafador, susurró Clara, su rostro pálido bajo su bronceado. Sostenía su teléfono, con el pulgar congelado sobre su feed de Instagram. Julián, mis seguidores están haciendo preguntas. ¡Cállate!, rugió Julián, lanzando su vaso de whisky vacío a la pantalla. Ella hizo esto, esa serpiente tranquila y aburrida. No podía conciliar las dos imágenes, la esposa tranquila y sumisa que organizaba sus calcetines y la despiadada asesina corporativa que acababa de viviseccionarlo en el Financial Times. ¿Cómo lo había pasado por alto? Había vivido con ella durante 8 años. ¿Cómo nunca la había visto? La respuesta, agónica y clara, era que nunca había mirado. Solo había visto su propio reflejo en sus ojos. Julián, dijo Clara, con la voz temblorosa. Ya no estaba pálida. Estaba enfadada. Yo acabo de intentar comprar un billete para Aspen para ir a casa de mi madre. Mi Amex fue rechazada. La tarjeta negra, la que me diste. Los activos están congelados, Clara. Es temporal, gritó, agarrándose el pelo. Es un malentendido. Lo arreglaré. ¡Arréglalo! ¡Arréglalo!, chilló ella. Me mentiste. Dijiste que eras un rey. Eres un criminal. Mi madre me llamó. Dijo que salgo en la página 6 como la prostituta del estafador. Cogió su bolsa Louis Vuitton, preempacada. Siempre había estado lista para un viaje rápido y salió corriendo hacia la puerta. Así que eso es todo. Julián se rió, un sonido roto y feo. El dinero está congelado, así que te vas. No puedo ser parte de esto, sollozó, apuñalando el botón del ascensor. Dijiste que ella no era nada. Dijiste que era simple. Tú eres el simple, Julián. Tu aburrida y vieja esposa te derribó. Las puertas del ascensor se abrieron. Ella se fue. Julián estaba solo. Su teléfono sonó. Lo miró. Roberto Jacobs. Lo ignoró. Volvió a sonar. Fernando Hernández, uno de sus socios más antiguos. Lo ignoró. El interfono zumbó. También lo ignoró. Se sentó durante mucho tiempo. El silencio del ático era ensordecedor. Estaba en quiebra. Estaba arruinado. Se dio cuenta, con un escalofrío de puro terror, de que iba a ir a prisión. A menos que una idea nueva, desesperada y loca se formó. Una última y patética estratagema. Tenía que hablar con ella. Tenía que verla. Si tan solo pudiera verla, podría... ¿Qué? ¿Disculparse? ¿Suplicar? ¿Recordarle los buenos tiempos? No lo sabía. Solo sabía que no podía enfrentar a la policía. No podía enfrentar a sus socios. Tenía que enfrentarse a ella. Sabía dónde estaría ella.
Los periódicos habían dicho que Rivera estaba en la ciudad. Rivera estaba en Marbella para el Gran Premio. Ella estaría allí. Se apresuró. Sus tarjetas estaban muertas. Fue a su caja fuerte, la que estaba detrás del cuadro abstracto. Tenía dinero en efectivo de emergencia. Dinero para escapar. Lo había llamado. 100.000 euros. Clara nunca lo había sabido. Lo cogió todo. Cogió su pasaporte. No hizo la maleta. Salió por la entrada de servicio. Un fugitivo. En su propio edificio. Encontró una casa de empeños en el barrio del Diamante. Vendió su reloj, un Patek Philippe 5711, el Nautilus. La ironía era amarga. El hombre se rió de él. «Esto está caliente, ¿verdad? Es real», gruñó Julián. «Claro, amigo». El hombre le dio 10.000 euros por un reloj de 150.000 euros. Julián tomó el dinero en efectivo. Lo usó para comprar un billete de primera clase de ida, de última hora. Incluso en la ruina, no podía volar en clase turista. Se dirigía a Marbella, no para una reunión, sino para una confrontación. Puerto Banús era un mundo diferente. Era un bosque de mástiles blancos y superestructuras relucientes, una brillante exhibición de riqueza gravitacional obscena. El aire era denso con el olor a diésel, sal y dinero. A lo lejos, el agudo grito, similar al de una avispa, de un coche de Fórmula 1 practicando en el circuito, resonaba por las colinas. Julián Cortés parecía un fantasma en el banquete. No había dormido en 36 horas. Su traje de Savile Row de 10.000 euros estaba arrugado y olía a whisky de avión. Su rostro era una máscara gris y con barba de 3 días. Había tenido que tomar un taxi desde el aeropuerto de Málaga, y el conductor se había burlado de sus arrugados billetes de $100. Era un refugiado en la tierra de reyes. Se quedó en el muelle, empujado por turistas y arrogantes tripulaciones de yates con camisetas de polo. No tenía un plan. Solo sabía, con el instinto de anidación de un animal moribundo, que ella estaba allí, y entonces lo vio. No era solo un yate. Absolutamente. El destino de Julián está sellado. Continuemos con el enfrentamiento épico en Puerto Banús, donde la esposa, silenciosa, desvela su verdadero poder. Y entonces lo vio. No era solo un yate, era una declaración. Era un arma. El Olimpo, atracado en la fila de los multimillonarios del puerto, se alzaba como un tiburón gris pálido que eclipsaba a cualquier otra embarcación. Con sus 150 metros, era menos un barco y más un cuartel general flotante. Tenía cristales tintados a prueba de balas, un helicóptero en la cubierta de popa y hombres con sutiles uniformes de color azul oscuro, patrullando el perímetro con auriculares. Pertenecía, por supuesto, a Maca. Julián se quedó mirando. Este era el mundo al que había estado tratando de entrar. Ahora estaba fuera, mirando como un pilluelo a un banquete. Observó durante 1 hora. Vio jeques y multimillonarios tecnológicos ser transportados a la popa en elegantes lanchas negras, solo para ser rechazados cortésmente por la seguridad de Rivera. Entonces, se acercó una lancha diferente. Era de grado militar, de perfil bajo y terriblemente rápida. Atracó con eficiencia practicada. Varias figuras con trajes oscuros de aspecto profesional desembarcaron, seguidas por una mujer. Julián entrecerró los ojos contra el brillante sol mediterráneo. Era ella, pero no era la Alba que él conocía. Los vestidos color crema de esposa habían desaparecido. Llevaba un traje pantalón de lino blanco roto de Loro Piana, afilado como una navaja. Su cabello
que solía llevar largo y suave a petición suya, estaba cortado en un bob severo que rozaba su mandíbula. Llevaba gafas de sol oscuras y angulares que ocultaban sus ojos. Tenía un reloj Cartier en la muñeca, uno nuevo, un modelo complejo que nunca había visto. Estaba flanqueada por su equipo, Ravi, el genio de los datos, y la astuta Anya. Subía la pasarela y se estaba riendo. Era un sonido bajo y seguro. Estaba señalando algo en una tablet, y los hombres a su alrededor escuchaban, asintiendo, absorbiendo sus palabras. En lo alto de la pasarela, un hombre esperaba. Era mayor, con una mata de pelo plateado y un rostro profundamente bronceado, que irradiaba un poder que hacía que la propia personalidad de Julián pareciera un disfraz barato. Marco Rivera. Rivera no la saludaba como a una cita. No la besaba en la mejilla, ni le tomaba el brazo. Le estrechaba la mano, con firmeza, como un socio, como un igual. Julián sintió una oleada de adrenalina de rabia pura y no adulterada que quemó su miedo. Era una enfermedad en su estómago. Había sido reemplazado. Ella simplemente había ascendido. ¡Alba! El nombre fue arrancado de su garganta. Un sonido animal crudo y desesperado que se propagó por el agua. La risa se detuvo. En la cubierta del Olimpo, Alba se congeló. Los hombres a su alrededor se tensaron. La cabeza de Rivera se levantó. Sus ojos escanearon la multitud con una velocidad aterradora, encontrando instantáneamente al hombre desaliñado y frenético en el muelle. Uno de los guardias de seguridad de la cubierta se desabrochó la chaqueta. ¡Alba! Julián gritó de nuevo, dando un paso hacia el agua. ¡No puedes! Era nuestra vida. No puedes simplemente hacer esto. Alba se giró. Lentamente. Se quitó las gafas de sol. Julián esperó el shock, la ira, la lástima, el algo. No hubo nada. Sus ojos eran exactamente como habían sido en la oficina del abogado. Vacíos, impersonales, fríos. Era la mirada que un científico le da a una muestra en una placa de Petri. Un problema que ya se ha resuelto. Ella lo miró fijamente durante 10 segundos completos. Todo el puerto pareció quedarse en silencio. Julián podía sentir los ojos de los turistas, de los guardias de seguridad, del propio Rivera. Todos sobre él. Él era el espectáculo. La mirada de Alba era tan fría, tan definitiva, que destrozó el último de sus ataques de rabia, dejando solo un terror hueco y resonante. Luego, con una inclinación de cabeza casi imperceptible, no un asentimiento, sino un simple y devastador reconocimiento de su existencia, le dio la espalda. Se puso las gafas de sol. Le dijo algo a Marco Rivera, que sonrió. Mientras Julián Cortés observaba, roto y en bancarrota en los muelles. Alba Thorne, su tranquila y sencilla ex esposa, caminó hacia el corazón del Olimpo, desapareciendo en un mundo de poder que nunca, jamás podría tocar. Cayó de rodillas. Su grito de rabia pura y patética se perdió en el repentino y ensordecedor rugido de un coche de Fórmula 1 que pasaba a toda velocidad por la pista cercana. La pesada puerta de cristal insonorizada del salón principal del Olimpo se cerró con un silbido neumático, separándolos instantáneamente del mundo exterior. 7. El anclaje final. El balance al fin equilibrado. El grito distante y desesperado de Julián y el agudo gemido de los coches de Fórmula 1 fueron borrados, reemplazados por el zumbido profundo y sin vibraciones de los estabilizadores del barco y el susurro del aire frío y reciclado. La sala no era un salón, era un centro de mando, donde el ático de Julián era un monumento a su ego,
Todo oro, mármol negro y superficies duras y reflectantes. Esta sala era una declaración de poder puro y no adulterado. Marco Rivera ya estaba de pie junto a una barra discreta, sirviendo una sola copa de lo que parecía agua con gas. No había sudado, ni siquiera se había inmutado. Simplemente miró a Alba, sus ojos del color de un cielo de verano, arrugándose con diversión. «Bueno», dijo, su voz profunda resonando en la quietud. «Esa fue una pequeña actuación dramática. Tiene un talento para lo teatral. Se lo concedo». Alba desabrochó el único botón de su chaqueta de loro piana y colocó su tablet en una larga consola de acero. No parecía nerviosa. Parecía una general que acababa de observar una escaramuza menor y predecible. «Siempre fue un actor terrible», dijo Alba, su voz fría y uniforme. Ella se acercó y aceptó la copa de Marco. «Todo volumen, nada de sustancia. Cree que gritar es una forma de poder. Es solo ruido». «Se veía angustiado», observó Marco, observándola de cerca. Alba tomó un pequeño sorbo compuesto. «No está angustiado, Marco. Simplemente se dio cuenta de que perdió. Confunde las consecuencias de sus propias acciones con una tragedia personal». Una pequeña sonrisa genuina tocó los labios de Marco. 8 años. Estuviste con él durante 8 años, y él nunca, ni por un segundo, te vio, ¿verdad? «Vio lo que quería ver», dijo Alba, volviéndose para mirar la pantalla principal, donde los mercados de Londres, Nueva York y Tokio estaban marcando. Vio un objeto hermoso, tranquilo y complementario. Vio su propio reflejo. Fue su mayor consuelo y su vulnerabilidad más catastrófica. Bueno, su consuelo está a punto de ser removido permanentemente. Marco cogió un pequeño mando a distancia negro. Anya y Ravi están conectados desde Ginebra. Es hora de la sesión informativa. Alba caminó hacia la pantalla principal, que mostraba un complejo diagrama con forma de telaraña de las empresas fantasma de Julián. «Esto», dijo, señalando un grupo de empresas, «es lo que él pensó que era el premio, el acuerdo Apex, una estafa multimillonaria. La estafa. Todo era una mentira». Ella tocó una tecla en la consola y el diagrama cambió, resaltando una única y oscura sociedad holding en la parte inferior. «¿Pero esto? Esto es lo que realmente tenía. Este es el valor». «¿Qué es?», preguntó Marco acercándose. «Es una firma de tecnología de energía limpia que adquirió hace 3 años», explicó Alba. Su voz se aceleró con la pasión que solo mostraba por los datos. «La compró por los bienes raíces, una fábrica en Sevilla. Despojó los activos y enterró la empresa. Pero es tan perezoso intelectualmente que nunca hizo una auditoría completa de su propiedad intelectual. Nunca leyó el archivo. Ella escribió otra orden. Apareció un nuevo archivo. Patentes inactivas para la tecnología de recarga de celdas de batería de estado sólido de próxima generación. No son solo teóricas, Marco. Están completamente probadas. La I+D está hecha. Esto», golpeó la pantalla, «es una tecnología de $1 billón y ha estado en un archivador en una empresa que catalogó como extinta». «¡Dios mío!», exclamó Marco. Estaba tan concentrado en la estafa. Estaba dispuesto a quemar la verdad para alimentarla, terminó Alba. Iba a dejar que todo esto se fuera a la quiebra para ser vendido como chatarra, solo para poder obtener 2.000 millones rápidos y fraudulentos. No es solo un criminal, Marco. Es un mal hombre de negocios. Marco Rivera se quedó en silencio durante un largo momento, simplemente mirando la pantalla y luego a Alba. La diversión había desaparecido, reemplazada por un respeto calculador y profundo. «Es un jugador», dijo Marco finalmente.
Y tú, Alba, eres la casa. Caminó hacia un escritorio de teca pulida en el otro extremo del salón. Sacó un grueso prospecto encuadernado en cuero. El Grupo Rivera no va a adquirir la cartera Apex, dijo, su voz formal. No estamos en el negocio de limpiar los desastres tóxicos de otras personas. Caminó de regreso y colocó el pesado documento en la consola frente a ella. Estamos en el negocio de financiar a visionarios. Vance Capital. Alba miró hacia abajo. En la portada, con letras limpias grabadas en plata, había 2 palabras. Vance Capital. Miró fijamente. Su compostura se rompió momentáneamente. Su aliento se cortó. Era el nombre que había garabateado en un cuaderno en su dormitorio de Lemay hacía una vida. Esto no es una oferta de trabajo, Alba, dijo Marco, su voz suave. Es una inversión. El Grupo Rivera proporcionará 5.000 millones de euros en capital semilla. Tú serás la CEO, liderarás la adquisición, dirigirás la empresa, serás la accionista mayoritaria. Simplemente seremos tus socios silenciosos. Se inclinó, su expresión intensa. No te estoy haciendo un favor. Acabas de entrar aquí y me has entregado la mayor oportunidad de inversión de la década. Estoy apostando por el analista, no por los activos, y tengo la intención de ganar. Alba miró del prospecto al rostro de Marco, 1000 emociones luchando detrás de sus ojos. Antes de que pudiera hablar, su teléfono satelital vibró. Contestó la llamada. Su voz era una línea plana. Está neutralizado, oficialmente. Se volvió hacia su equipo en la videollamada. Anya, Ravi, ejecuten. ¿Ejecuten qué?, preguntó Marco. No vamos a esperar a la administración judicial. Eso es complicado. Llevará años. Las patentes se enredarán en litigios. Vamos a ir a la junta ahora, la que queda, y ofreceremos pagar a sus inversores legítimos. Una compra total de los activos legítimos con efecto inmediato. ¿Ni siquiera vas a rebajar el precio?, preguntó Marco, impresionado. No soy una carroñera, Marco. Soy una cirujana, dijo Alba. Cortaremos el cáncer, el fraude de Julián, y salvaremos al paciente. La tecnología. No estamos comprando su empresa fraudulenta y sin valor. Estamos adquiriendo su único activo invaluable, el que fue demasiado estúpido para ver. Marco se quedó mirándola, y luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido profundo y poderoso que llenó la habitación. Dios mío, Alba, no solo te estás llevando su empresa, estás tomando su legado y reescribiéndolo desde cero. Caminó hacia la barra y sirvió una segunda copa, esta vez de una jarra de cristal que contenía un líquido ámbar oscuro. Se la entregó. Él pensó que eras una pintura, dijo Marco, con la voz llena de admiración. Algo hermoso y silencioso para colgar en una pared. Nunca se dio cuenta de que eras la arquitecta. Él levantó su copa por Vance Capital. Alba miró el nombre en el prospecto y luego a su mentor. Levantó su copa, el tintineo del cristal sellando el trato. Por el balance, corrigió, con una pequeña sonrisa privada en sus labios. Finalmente está equilibrado. Tomó un sorbo. Era un Macallan de 18 años. Sabía a victoria. Frío, limpio y absoluto. Afuera, el sol se ponía sobre Marbella, pero en el centro de mando del Olimpo, el mundo de Alba Thorne acababa de comenzar. Pues, el legado de la arquitecta. Conclusión. La historia de Alba Thorne nos enseña una poderosa lección. Nunca confundas el silencio con debilidad. Julián vio a su esposa como una hermosa decoración, y su arrogancia fue su perdición. No pudo ver la mente brillante trabajando detrás de esos ojos tranquilos. Una mente que no estaba tramando venganza, sino calculando su final.
Ella no luchó por sus obras, porque ya estaba planeando comprar toda su compañía. No discutió por el acuerdo de divorcio, porque se estaba posicionando para convertirse en la multimillonaria, no solo para casarse con uno. ¿Qué pensaste del movimiento de poder final de Alba? ¿Su victoria fue la más despiadada o la más merecida? Si te encantan las historias donde el protagonista subestimado gana de la manera más épica posible, asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo con un amigo que necesite un recordatorio de su propio poder y suscríbete al canal para más drama y giros increíbles. No te pierdas lo que viene después.